Bien, chicos, nuevamente nos vemos pues involucrados en un tema muy importante que también va a ser pues para la importancia de la existencia de la vida. Y esta oportunidad es el clima. Y cuando hablamos pues de clima, seguimos hablando de los factores abióticos del ecosistema, o sea, de lo que llegan a ser los biotopos. Pero no sin antes diciendo una frase que ustedes ya la conocen y llega a ser la siguiente. El tiempo te va demostrando quién vale la pena y quién no. Te va demostrando a quién le importas y a quién le dejarás de importar. El tiempo te va demostrando quién cree en ti y quién nunca lo hizo. Valora a aquellos que todavía estén contigo. Y valora especialmente a lo que son tus padres, ya que gracias a ellos, gracias al esfuerzo que ellos hacen a diario, es que tú hoy en día pues te encuentras continuando con tus estudios. Y con esos detalles, con esa reflexión, vamos a continuar hablando sobre lo que es el tema del día de hoy. Y tú pues, como todo el mundo, habla del cambio climático, ¿verdad? Pero entenderlo mejor es primero preguntándonos cómo funciona el clima. Porque el clima no es exactamente lo mismo que el tiempo atmosférico, o también conocido como tiempo meteorológico. Para empezar, como primera diferencia, la ciencia que va a estudiar el clima se le va a conocer con el nombre de climatología. La ciencia que va a estudiar el tiempo se le va a conocer como meteorología. El clima llegan a ser pues un conjunto de características constantes que no cambian. En cambio, el tiempo llega a ser un conjunto de características variables. El tiempo también llega a ser pues condiciones de la atmósfera como la temperatura, la lluvia o humedad en cierto lugar y tiempo. Este puede variar en un mismo día. Esto puede variar en horas, inclusive hasta en minutos. Pero el clima es el promedio de esos estados del tiempo en un promedio mayor a 30 años. Por ejemplo, una región puede tener un clima árido, pero a pesar que un día llueva o que un año sea más cálido que el otro, el clima en la Tierra es el resultado de la interacción entre la atmósfera, entre los océanos, entre las capas de hielo, entre los continentes y los seres vivos, en donde el Sol va a funcionar como un motor que va a brindar energía a todo el sistema. Cada región del planeta tiene un clima particular que va a depender mucho de la latitud. ¿Y la latitud por qué? Porque es prácticamente la que se ubica por lo que son los ecuadores. Por eso es que en la región del Ecuador hace mucho más calor que en los polos. También va a intervenir lo que es la altitud. Y como tú sabes, a mayor altura, menor temperatura. También intervienen lo que son los relieves geográficos y los vientos predominantes que influyen en la humedad y precipitaciones, así como la cercanía al mar y las corrientes oceánicas. Ahora tú te preguntarás, ¿y entonces a qué se debe este cambio climático? Este cambio climático se debe que desde la revolución industrial nosotros hemos alterado la composición de la atmósfera y como en cualquier sistema, si uno o varios componentes se alteran
todo el conjunto se va a afectar, produciendo eventos climáticos extremos e impactando a ecosistemas, especies y al ser humano. Por eso el cambio climático nos toca a todos, como también nos toca hacer algo para frenarlo y adaptarnos. Cambio yo, cambia tú y cambiamos todos. Entonces, diremos pues bajo lo que es cuando hablamos del clima y cuando hablamos del tiempo atmosférico, a pesar de que pertenecen al mismo tema, son conceptos muy diferentes, ya que el clima sus características llegan a ser constantes. Y en caso del tiempo, pues sus conjuntos de características llegan a ser variables. Y por ello, pues vamos a continuar a hablar sobre lo que son los elementos del clima. Y los elementos del clima son las condiciones atmosféricas de un lugar. Es decir, aquí pues tenemos a lo que es la radiación solar, después vamos a tener a lo que es la temperatura, luego detallaremos con lo que es la humedad, después pasaremos a la presión atmosférica, a los vientos y a las precipitaciones y por último a lo que son las nubes. Y nuevamente repito, los elementos del clima son las condiciones atmosféricas de un lugar. Los elementos o todos los elementos del clima van a ser modificados por los factores del clima, que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí tengo lo que es la radiación solar. Y la radiación solar es la cantidad de rayos solares que incide sobre un lugar. También diremos que la radiación solar es el elemento principal del clima. La radiación solar es la que calienta la Tierra y también calienta la atmósfera. Y pues diremos, y lo más peculiar que viene pues en los exámenes de admisión de la UNSP es justamente que nos hablan sobre sus instrumentos de medición. Por ejemplo, la que mide la cantidad de radiación solar que llega a un lugar llega a ser el piranómetro. La que mide la intensidad de radiación solar que llega a un lugar llega a ser el pirheliómetro. Y la que va a medir las horas de sol que hay en un lugar, que también se le conoce con el nombre de insolación, será pues el heliógrafo. Aquí tenemos, por ejemplo, al heliógrafo. Después tendré a lo que es la temperatura. Y la temperatura llega a ser el grado de calor en la atmósfera y se origina cuando los rayos solares son absorbidos por la superficie terrestre. Y esta, al calentarse, irradia energía en forma de calor. La temperatura también tiene lo que son dos instrumentos, que llega a ser el termómetro de alcohol y el termómetro de mercurio. Algo que tú tienes que saber, y es muy importante, es que la temperatura registrada, la temperatura más alta registrada por el hombre, es de 56,7 grados Celsius. ¿Y dónde se encuentra esa temperatura? Se encuentra pues en lo que es el desierto del Valle de la Muerte, que queda en Estados Unidos. Y la temperatura más baja registrada por el hombre es de menos 89,2 grados Celsius. Y eso se encuentra en la base de Boston, que queda prácticamente en lo que es Antártida. Después tengo a lo que es la humedad. Y la humedad es la cantidad de vapor de agua en el aire y proviene de la evaporación de los cuerpos del agua. La humedad tiene lo que son tres instrumentos de medición, que llega a ser pues la que mide prácticamente la humedad atmosférica, la que mide pues la humedad absoluta
y la que mide la humedad relativa. Cuando nosotros hablamos de humedad atmosférica, nos estamos refiriendo al vapor de agua en la atmósfera. Cuando hablamos de la humedad absoluta, es la que indica la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Y esta se va a medir con el psicrómetro. En cambio, cuando hablamos de humedad relativa, es la que va a indicar el porcentaje de vapor de agua que hay en el aire y se va a medir con un instrumento conocido como el higrómetro. Y ahora tú te preguntarás, ¿cuál es el lugar más húmedo de la Tierra? El lugar más húmedo de la Tierra llega a ser la isla de Hawái, que queda en el Océano Pacífico de Estados Unidos. ¿Y cuál será el lugar más árido, más seco? Es el desierto de Atacama. Este desierto de Atacama queda en lo que es Chile. Muchos científicos dicen que hace 400 años no llueve en este lugar. Continuamos entonces. Aquí tengo a lo que es la presión atmosférica. Y cuando yo hablo de presión atmosférica, se refiere a la fuerza que una columna de aire ejerce sobre un lugar de la superficie terrestre. Es el peso del aire atmosférica por cada unidad de la superficie. La presión atmosférica va a variar mucho por otros dos factores más, que va a ser lo que es la altitud y también lo que es la temperatura. A menor presión será menor la temperatura de ebullición del agua. ¿Qué quiere decir? Que si tú por ahí, Obed, tienes una menor presión, estás por ejemplo, en un lugar donde hay menor presión, menor también será la temperatura que va a hervir el agua. Nosotros, por ejemplo, en caso de Huancayo, estamos a una altura de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la presión atmosférica aproximadamente va a ser de 69. Y esto de acá, la presión atmosférica, se va a registrar con dos instrumentos, que va a ser el barómetro y el holostérico. Pero para más detalles vamos a observar este pequeño video. Hola, en este video vamos a ver la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Cuanto más pesa el aire, más fuerza ejerce y por lo tanto existe mayor presión. El barómetro es el aparato que mide la presión atmosférica y sus unidades de medida pueden ser milibares o hectopascales. Cuando vemos las noticias meteorológicas en televisión, suelen darnos la presión en milibares, pero generalmente en los dispositivos de medición suele aparecer como unidad de medida el hectopascal. No obstante, podemos usar indistintamente cualquiera de las dos unidades medidas, ya que un milibar es igual a un hectopascal. Existen diversos factores que afectan a la presión. La altitud. A mayor altitud, menor presión, ya que la cantidad de aire es mayor en las zonas bajas que en las altas. La temperatura del aire. Cuando el aire está caliente, pesa menos que cuando está frío. Listo, chicos, entonces espero que con el video hayan entendido un poquito más sobre lo que es presión atmosférica. Entonces continuamos con lo que son los elementos del clima. Y aquí tenemos pues algo muy importante que llegan a ser los vientos. Y los vientos es prácticamente el aire que se mueve y se va a producir por diferentes presión atmosférica. Entre dos lugares, por lo general, se desplaza en zonas de mayor presión
a regiones pues que van a tener menor presión. A nivel mundial se producen varios sistemas de vientos y corrientes de aire que constituyen la circulación general de lo que es la atmósfera. Entonces, aquí por ejemplo tenemos dos instrumentos de medición de lo que es el viento. Tenemos a lo que es al anemómetro, quien va a medir lo que es la velocidad de los vientos. Y tenemos aquí a lo que es una veleta, quien va a medir prácticamente la dirección de los vientos. Y los vientos pues se van a clasificar en lo que son tres grandes grupos, en lo que son los vientos planetarios, en lo que son los vientos continentales y en los vientos locales. A su vez, cada uno de estos se van a clasificar de la siguiente manera. Por ejemplo, tengo aquí a lo que son los vientos planetarios. Tengo también a lo que son los vientos continentales. Y por último, a los vientos locales. Los vientos planetarios ya se van a clasificar en tres, que van a ser los vientos alisos, los vientos contralisos y los vientos polares. Se les va a llamar vientos alisos porque estos vientos van a ir desde los trópicos hacia el Ecuador. Se les va a llamar vientos contralisios porque van a ir desde los trópicos hacia lo que son los círculos polares. Y se le va a llamar vientos polares porque estos de acá se van a desplazar en los polos. En los polos de altas hasta los polos bajos, de bajas presiones polares. En los polos de altas a bajas presiones polares. Después tengo aquí a lo que son los vientos continentales, que llega a ser la clasificación más grande que puede haber, ya que dentro de los vientos continentales están los vientos de brisa. Y se les llama así porque estos tipos de vientos van a variar de día a la noche. Después voy a tener a los vientos ciclónicos, y se les va a llamar así porque estos vientos van a girar como lo que son remolinos. Y se le va a llamar vientos monzones, porque los vientos van a cambiar la dirección según a qué estación se va a encontrar. En caso de los vientos de brisa, vamos a tener a dos otros grupos, las oceánicas y las continentales. Y las oceánicas también se le conoce como marina o virasol terral. ¿Por qué? Porque estos vientos van de mar a costa. En caso de las continentales voy a tener otros dos. Por ejemplo, tengo al de valle o también conocido anabático. Y se le conoce así porque va de valle a montaña. Y también voy a tener de montaña o también conocido como catabáticos, porque esos van a ir de montaña a valle. En caso de los ciclones, pues voy a tener al ciclón y a los anticiclones. Y entre estos dos, pues hay una gran diferencia. Como tú puedes observar aquí en la imagen, tengo a los vientos ciclones. Y los vientos ciclones son aquellos que se van a producir en el Ecuador. En cambio, los anticiclones son aquellos que se van a producir en los polos. Los vientos ciclónicos mayormente son cálidos. En cambio, los anticiclones son fríos. Los ciclones van a ser húmedos. En cambio, los anticiclones pues van a tener altas presiones. Los ciclones también van a absorber lo que es el aire. Y algo muy importante aquí es que tú sepas lo siguiente. Es que los vientos anticiclones son aquellos que generan buen tiempo. En caso de los ciclones, estos de acá, si tú observas, suben. En cambio, los anticiclones hacen todo lo contrario, bajan. Los vientos ciclones son aquellos pues que generan los famosos huracanes. Después continuamos con los vientos monzones. Y estos vientos monzones, pues como ya te dije, son aquellos vientos que van a cambiar de dirección según la estación en la cual se encuentran. Por ejemplo, si nos encontramos en lo que es verano, estos vientos van a ir de océanos hacia continentes. Y si nos encontramos en invierno, van a ir de continentes a océanos.
Y por último tengo a los vientos locales, que van a ser propios de cada región. ¿Ya? Entonces, todo esto con respecto a la clasificación de los vientos. Después tengo aquí a lo que son las precipitaciones. Y cuando yo hablo de precipitaciones, pues ya en mi cabecita tiene que venir lo que es agua, ¿ya? Y la precipitación justamente se refiere a la cantidad de agua que cae sobre una región, y esa precipitación ya puede ser en forma líquida o en forma sólida. En forma líquida, pues voy a tener a lo que es la lluvia, a la llovizna, al chubasco. Y en forma sólida, pues voy a tener al pedrisco, al granizo, a la nieve, al prisma y a la cinarra. ¿Ya? Entonces, continuamos. Aquí tengo a lo que son otro elemento del clima que llegan a ser las nubes. Y cuando nosotros hablamos pues de nubes, nos hacemos referencia a todo un proceso. Las nubes, normalmente si miramos al cielo, casi siempre la podemos ver. Más altas o más bajas, más grandes o más pequeñas, con multitud de formas. ¿Pero qué son? Están formados prácticamente por minúsculas gotas de agua, ¿ya?, que prácticamente llegan a ser capas de nieve o pequeños cristales de agua. Para empezar, la superficie de la Tierra está cubierto aproximadamente por un 70% de agua. El Sol, al calentar la Tierra, hace que una gran cantidad de esta agua se evapore. Ese aire se eleva a la atmósfera y poco a poco se va enfriando. Debido a ese enfriamiento, el vapor se condensa en pequeñas gotitas de agua, formando pues lo que son las nubes. Y cuando nosotros hablamos de nubes, pues vamos a encontrar de diferentes tipos. Vamos a encontrar pues nubes bajas, nubes medias y nubes altas. Las nubes bajas van a tener pues desde la superficie terrestre aproximadamente hasta los 2 kilómetros de altitud. Tengo aquí lo que es, por ejemplo, la neblina, y la neblina es la que prácticamente impide la visibilidad en las mañanas. Otra nube baja voy a tener a lo que es la bruma, y la bruma es la neblina que se observa desde el mar. Después voy a tener a lo que son los cúmulos, como tú puedes observar aquí, y esos cúmulos van a ser pues de color blanco, tienen la forma pues de un algodón, y es prácticamente la que da signos de buen tiempo. O también, pues, a la vez que estas nubes se pueden enfriar, pueden dar signos donde puede generar intensas lluvias. Después voy a tener aquí a lo que son los nimbos. Y los nimbos son los que generan, pues, prácticamente las lluvias. En caso de las nubes medianas, voy a encontrar a los altoestratos, como tú observas aquí en la imagen. Y estos altoestratos van a estar formados por capas muy delgadas, que también se les va a llamar con el nombre de neblina. ¿Ya? Después voy a tener a los altos cúmulos. Aquí están los altos cúmulos. Y están formados por pequeños cúmulos, y estas son pues las que forman los famosos y dichosos arcoíris. En la parte más alta voy a tener a lo que son los cirroestratos. Y los cirroestratos son aquellos pues que van a producir los famosos halos, que lo voy a detallar más adelante, que es un halo. Después voy a tener a lo que son los cirros. Y los cirros prácticamente son así como que forman una especie de cortinas, ¿ya? Estos cirros se encuentran a una mayor altitud y son aquellos que están formados por cristales de hielo. Chicos, entonces, a ver, continuamos entonces. Después voy a tener aquí a lo que son los factores del clima. Y cuando yo hablo de factores del clima, pues voy a tener factores cósmicos, ¿ya? Y los factores cósmicos son aquellos que dependen de la posición de la Tierra en el universo. En cambio, los geográficos que llegan a ser prácticamente esos factores prácticamente específicos que se van a presentar propios de un solo lugar.
¿ya? En caso de lo que son los factores cósmicos, voy a tener pues obviamente al movimiento de traslación. Y el movimiento de traslación pues es la que va a determinar las estaciones del año. Gracias al movimiento de traslación es que pues yo voy a tener lo que es invierno, verano, otoño, entre otros, ¿ya? Después voy a tener al movimiento de rotación. Y gracias al movimiento de rotación es que justamente determina la sucesión de los días y noches. En caso de lo que es, también voy a tener acá pues a la luna y a la energía solar. Después voy a tener aquí a lo que son los específicos, que van a determinar las características propias de un lugar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, a lo que es la oceanidad. Y cuando yo hablo de oceanidad, tengo que referirme inmediatamente acerca al mar. Y justamente la oceanidad es como un termorregulador, ya que permite que los días y las noches sean moderadas. Después voy a tener a la continentalidad. Y continentalidad es aquella pues cuando está lejos del mar, siendo pues lo que son las condiciones climáticas extremas, haciendo que los días ya sean bastante calurosos y las noches sean bastante frías. Chicos, entonces continuamos a ver. Tengo después a lo que es la altitud. Y la altitud es muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a la altitud es la que prácticamente va a indicar la distancia vertical entre un lugar y el nivel del mar. Algo muy importante que tú tienes que saber acá. Cuanto mayor altitud tú tienes, ¿ya? Mayor altitud tienes, pues obviamente va a haber menor presión atmosférica y menor temperatura. En cambio, cuando tú tienes menor altitud, va a haber mayor temperatura y mayor presión atmosférica. Por eso es que nosotros, por ejemplo, Huancayo, por ejemplo, se encuentra a una mayor altitud. Claro, no tanto como que digamos que Puna, ¿no? Pero Huancayo se encuentra a una mayor altitud. Por lo tanto, en Huancayo, pues habrá lo que es, pues, ¿qué cosa? Menor presión atmosférica y menor temperatura, menor humedad, menor todo. ¿Te das cuenta? Por eso, en caso, por ejemplo, de Lima, Lima tiene una menor altitud. Lima, al tener una menor altitud, tendrá pues mayor humedad, mayor temperatura, mayor presión atmosférica. Por eso es que justamente en Huancayo nosotros no llegamos a los 100 grados Celsius. Nuestro agüita que normalmente nosotros tomamos por las nochecitas al hacer nuestro lonchecito, nuestra agüita no llega a hervir hasta los 100 grados Celsius. Solamente llega a hervir hasta los 80, 85 grados Celsius. Pero en caso de Lima, sí. Por eso es que en Lima las cosas que normalmente comen, lo que son las menestras, cocinan muy rápidos. En cambio aquí en Huancayo no. En Huancayo tenemos que utilizar ¿qué cosa? La olla de presión. ¿Te das cuenta? Entonces a eso se debe, a lo que es la altitud. En cambio, cuando hablo de lo que es la latitud va a ser pues la distancia entre el ecuador y cualquier paralelo. Es la que prácticamente va a condicionar la intensidad con que los rayos del sol llegan a la superficie. Por eso es que justamente las zonas cercanas al ecuador tienen temperaturas superiores a las del polo. Normalmente tú creías que el sol calienta desde acá arriba, ¿verdad? Pero no, mira, el sol es de acá al costado porque justamente lo que es el planeta Tierra tiene una pequeña inclinación y estos rayos van a incidir con mayor fuerza a lo que es la zona del ecuador. Por eso es que en las zonas del ecuador ya hay temperaturas altas y en cambio en las zonas de los polos la temperatura es mucho menor. ¿Ya? Entonces, eso con referente a lo que es la latitud. Ahora hablaremos con lo que es la vegetación. Y la vegetación, pues, es prácticamente la que va a regular
la temperatura y humedad de un lugar a mayor vegetación, ya va a haber mayor humedad. Por ejemplo, en la selva nosotros observamos, en la selva central, de acá, de la zona de Junín, observamos pues que en Pichanaque, en Satipo, en la Merced, hay mucha vegetación. Y por lo tanto va a haber, ¿qué cosa? Mayor humedad. Entonces, la vegetación también actúa como un termorregulador. Después tengo aquí a lo que son las corrientes marinas. Y cuando yo hablo de corrientes marinas, pues se refiere a la distancia de un lugar con lo que es, pues, en donde influye lo que es la temperatura como la humedad. Encontramos dos tipos de corrientes marinas. Las corrientes marinas peruanas y las corrientes marina ecuatorial. La corriente marina peruana es la que tiene aguas frías y va a permitir la formación de lluvias. En cambio, la corriente ecuatorial es la que tiene aguas cálidas. ¿Ya? Entonces, a ver, continuamos con esto, ya prácticamente estamos concluyendo con los elementos y factores del clima. Ahora pasamos a lo que son los fenómenos meteorológicos. Y estos fenómenos meteorológicos pues también se van a clasificar, como por ejemplo aquí tengo a los fenómenos electrometeoros. Los electrometeoros mayormente es producido por la electricidad de la atmósfera. Y aquí tengo pues a lo que es el rayo. Y el rayo es producido por las nubes de tipo cumulonimbus. El rayo a su vez está constituido por lo que son los relámpagos. Y los relámpagos pues es la luz que sale del rayo. También está constituido por lo que es el trueno. Y el trueno es aquello que le da sonido al rayo. ¿Ya? Después tengo aquí a lo que son las auroras polares, que ya lo vimos también en la atmósfera. Las auroras polares son luces de colores que se producen en los polos. Por eso se le llama auroras polares, porque se va a producir en los polos, ¿ya? Y mayormente pues de noche. Después tengo a los fuegos de San Telmo, y los fuegos de San Telmo llegan a ser pequeñas chispas de luces que se producen cuando una nube pasa rozando la cumbre de los cerros. Ya, esos son los fuegos de San Telmo. Después paso a otro fenómeno meteorológico que llega a ser los litometeoros. Lito, muy bien sabes que significa piedra. Entonces, justamente los litometeoros son aquellos que están formados por partículas sólidas. Y aquí tengo a lo que es la calima. ¿Y qué es la calima? La calima pues es aquella que está formado por partículas de polvo suspendidas en lo que es el aire. Después tengo a las tolvaderas. Y las tolvaderas llega a ser pues como un remolino que contiene también lo que son partículas sólidas. Y después tengo aquí a lo que son las tormentas de arena. Y estas tormentas de arena son bastante comunes en regiones áridas, en regiones semiáridas, y están asociados mucho a lo que son los ciclones. ¿Ya? Entonces, como ya hemos repetido en caso de lo que son los vientos, ¿verdad? Pasamos a lo que son los hidrometeoros. Y la palabra hidro viene de agua. Entonces quiere decir que son producidas por el agua. Y acá tengo, pues, por ejemplo, a lo que es el rocío. Y mira, qué hermoso el rocío. El rocío prácticamente llega a ser gotas de agua que se van a formar en lo que son las hojas de las plantas. Después voy a tener aquí a lo que es la escarcha. Y la escarcha, pues, va a ser la capa de hielo que se va a formar ya sea en las plantas o ya sea en el mismo suelo. Después voy a tener aquí a lo que es el pedrisco. ¿Y qué es el pedrisco? Los pedriscos llegan a ser pues granizos muy gruesos y estos granizos pues llegan a caer con mucha violencia. Y las lluvias pues que son prácticamente las precipitaciones. Después acá voy a tener a lo que son los luminosos o también conocidos como fotometeoros. Y estos son producidos por los rayos solares.
Por ejemplo, tengo aquí a lo que son los halos, ¿ya? Y los halos, pues mira, ve, es el anillo de la luz alrededor del Sol o también se puede formar alrededor de la Luna. Hay un otro fenómeno meteorológico luminoso que se le conoce con el nombre de parhelio. Y el parhelio es como que daría la apariencia que existiría dos soles. Después tengo acá lo que son los crepúsculos. Los crepúsculos es prácticamente la claridad de la luz al salir o ponerse el sol, especialmente cuando ya está empezando a anochecer, ¿ya? Después tengo aquí a los espejismos. Y los espejismos pues llega a ser una ilusión óptica, debido a la reflexión total de la luz. Prácticamente es la percepción de la imagen invertida de objetos lejanos. Después voy a continuar con lo que son los acústicos, que llega a ser el eco y el trueno. Y los eólicos, que llegan a ser los tifones. ¿Y qué son los tifones? Los tifones prácticamente son huracanes, pero estos huracanes se van a formar en el agua, en los océanos. Y por último tengo a lo que son los tornados. Y los tornados pues son gigantescos embudos de aire. ¿Ya? Pasamos ahora a lo que son la clasificación de los climas según Köppen. Y Köppen pues se basó en dos factores muy importantes para clasificar a lo que son los climas. Se basó uno en que llega a ser la temperatura y otro que llegan a ser las precipitaciones. ¿Ya? Entonces, justamente ha habido un examen de admisión en donde decía según qué se basó Köppen para clasificar lo que son los climas del mundo. Entonces aquí la respuesta era en la temperatura y en las precipitaciones. Y Köppen pues clasificó de la siguiente manera. Por ejemplo, tengo al clima tropical lluvioso, después tengo al clima seco, después tengo al clima templado húmedo, al clima boreal y por último tengo al clima polar. En caso del clima tropical lluvioso, ya aquí prácticamente hay lluvias intensas. También hay bosques abundantes. En caso del clima seco, acá hay bastante sequedad del aire, ¿ya? Aquí hay bastante, rige lo que son las zonas áridas y las zonas semiáridas. En caso del clima templado húmedo, ¿ya? Prácticamente aquí el clima está definido por lo que son las estaciones. En caso del clima boreal, aquí prácticamente hay bastante, pues prácticamente lo que son montañas. Ya es una zona montañosa con mucha altitud. En caso del clima polar, es propio de lo que son los polos norte y sur. Pues aquí hay lo que es bastante, rige lo que son las temperaturas bajas. ¿Ya? Entonces, a ver, continuamos. Una vez dicho lo que son los climas en el mundo, según Köppen, ahora aquí tengo los tipos de climas, pero en el Perú, ¿ya? Y en el Perú, pues tengo, gracias a la biodiversidad que Perú cuenta, es que nosotros tenemos diferentes tipos de climas. Tenemos 8 tipos de climas. El primer clima, que es un clima semicálido seco árido, es propio de la zona costa y comprende una altitud aproximada de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Después tengo un clima cálido muy seco y este clima cálido muy seco es propio de Piura y Tumbes. Comprende aproximadamente hasta los 200 metros sobre el nivel del mar con una temperatura aproximadamente de 24 grados Celsius. Después tengo el templado subhúmedo. Y este clima es propio de la sierra. Aproximadamente está pues a unos 1.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura aproximada de 20 grados Celsius. Después tendremos a un clima frío, y este clima frío es propio de los valles interandinos. ¿Ya? Estos valles interandinos va a comprender pues con una altitud de 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar,
con una temperatura aproximadamente de 12 grados Celsius. Después voy a tener una temperatura frígida, o también conocida de puna, ¿ya? Estos de acá llegan a tener aproximadamente una temperatura de 6 grados Celsius. Después va a tener un clima gélido o también conocido como nieve. Y estos llegan a tener una altitud sobre o encima de los 500 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura bajo 0 grados Celsius. Después voy a tener a lo que son los semicálidos, que son prácticamente, pertenecen a las vertientes orientales andinas, con una temperatura pues debajo de los 22 grados Celsius. Y por último, pues voy a tener a una temperatura cálido húmedo. Ya, aquí ya estamos viendo prácticamente por la zona de la selva. Entonces, esto prácticamente llega a ser su temperatura tropical húmedo. Entonces, prácticamente este tipo de clima pertenece a la selva baja, con una temperatura que va a variar desde los 25 hasta los 30 grados Celsius. Entonces, ustedes aquí en la imagen van a empezar a cotejar de acuerdo a la altura y de acuerdo a los numeritos que tienes acá adelante. Continuamos. Pasamos ya a la parte final de la clase, que llegan a ser los famosos desastres naturales. ¿Y qué son los desastres naturales, hijos? Son eventos no frecuentes que prácticamente van a afectar a lo que es la población. Y pues aquí tenemos 3 clasificaciones en caso de lo que son los desastres naturales. Un desastre natural que ha sido generado por procesos dinámicos en el interior de la Tierra, como por ejemplo los sismos, los tsunamis y las erupciones volcánicas. Son desastres que se han originado en el interior de la Tierra. También tenemos a desastres naturales generados en la superficie de la Tierra, como por ejemplo los huaicos, los aluviones, los derrumbes, en caso del deslizamiento de las tierras. Y también va a haber desastres generados por fenómenos hidrológicos y por fenómenos eólicos, por fenómenos del agua y por fenómenos del aire, como por ejemplo las inundaciones, las heladas, las tormentas, los granizos, los tornados y los huracanes. ¿Listo, chicos? Para mí, como siempre, ha sido un agrado el hecho de poder dictarles este curso, que es bastante especial y bastante agradable. Cualquier duda, no eviten de repente por ahí consultarme, chicos. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Cuídense.